Si no, la pequeña gigante, pasé por aquí. Eso es. No, tremendo. Qué bueno. Le insto, ¿verdad? Que sigan haciéndolo también. Ya sea como iglesia, salgan, lo hagan. Sí. No. Sí. Voy a decir algo que me gustaría, ¿verdad? Que nuestros corazones tengan un buen terreno a lo que el Señor quiere enseñarles. Yo sé que hay propósito aquí. El Señor está aquí. El Señor está en tu corazón. Y a veces necesitamos ciertas palabras que el Espíritu pone y que nosotros podamos atesorarlas en nuestros corazones y que las pongamos en práctica como hoy. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que acciona, que camina según el propósito de aquel reino que le envió. Así que vamos a orar, ¿verdad? Espíritu de Dios, tú eres bueno, nuestro amigo. Vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de muchas cosas, Señor. Pero sabemos que tú eres el que trabaja en nuestros corazones, tú eres el que te glorifica, nos da las oportunidades. Sé tú en el corazón de Ludi que ya tú has puesto una palabra y una forma, Señor. Gracias por ella. Te pedimos, Señor, que nos puedas hablar. Atesoramos tu palabra, atesoramos tu presencia. Eres digno, Señor. Gracias por esto, por adelantado, porque sabemos que hay palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me tocó la parte más difícil porque a esta hora están todos cansados. Este, pero voy a tratar de ser, ¿verdad? Lo más breve posible. Pero yo quiero que hayan visto que en el día de hoy fueron más las personas que estuvieron receptivas a recibir la oración y la palabra de Dios a aquellos que los rechazaron. Me hablaron, yo creo que como dos personas que los rechazaron. Dos más o menos fueron, dos o tres. Y ahí es que nos damos cuenta que a veces nosotros tenemos una percepción equivocada y a veces vemos a las personas y no nos atrevemos a acercarnos porque quizás como se ven pensamos que quizás sea difícil, esa persona no me va a aceptar y cuando llegas te das cuenta que es otra historia la que hay ahí detrás. Y esa es la parte, por eso es importante que les vamos a hablar de los terrenos, porque creo que ahora van a entender, luego de haber visto cada historia, a quienes se toparon, qué terrenos hay. Y los terrenos, esta es la parábola de los terrenos que habló Jesucristo en un momento. Y Jesucristo habla de cuatro terrenos. Pero quiero que entiendan que lo más importante de todo es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hubo una vez que teníamos los grupos de juveniles y estábamos orando y yo sentía la presencia del Señor tan fuerte. Yo estaba en una esquina y yo lloraba porque yo decía, ellos no están, ellos no están viendo lo que yo estoy viendo, ellos no están experimentando lo que yo estoy experimentando aquí. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, ¿por qué ellos no pueden? No pueden tener esta misma experiencia, están al lado mío, estaba lo mismo, tratando de convencerlos. Y yo decía, ¿por qué ellos no sienten esto que yo estoy sintiendo de tu presencia, de tu Espíritu Santo? Y yo recuerdo que se me acerca esta juvenil que me parece que era la primera vez que experimentaba el Espíritu Santo. Y ella vino donde mí temblando y llorando porque la inquietud del Espíritu era tan fuerte que lo que tenía que decir me lo tenía que decir. Y ella llorando me decía, y era Dios hablándome a través de ella, es que no has entendido que sin mí nada puedes hacer. Y esas palabras que después me di cuenta que estaban en la Biblia, en el libro de Juan, fue las que me hicieron entender que a veces estamos haciendo muchos eventos, muchas actividades y nos enfocamos en hacer tantas y tantas cosas. Y se nos olvida que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Y ahí fue cuando entonces yo le dije, Señor, me tengo que rendir entonces, es a tu modo. Y nos tomó tiempo, porque a veces queremos las cosas para rápido, queremos que ya rápido la gente conozca de Dios, que rápido puedan tener una experiencia. Y no todas las personas son iguales, son diferentes terrenos. Y tenemos que aprender esto porque si Jesús no lo dijo, es porque es importante.
Y para mí esa experiencia me marcó. Porque esta palabra se encuentra tanto en el Evangelio en Mateo como en Lucas, como en Marcos 4. Y habla de la parábola del sembrador. Y el sembrador es todo aquel discípulo que lleva el Evangelio. Y la semilla es la palabra de Dios. Y en esta palabra, ¿verdad? No hay discusión de que no está en discusión ni el sembrador ni la semilla. Aquí lo que está en discusión es el terreno. Quiere decir que la semilla siempre es buena. La semilla siempre es buena. Lo que aquí está en discusión es el terreno. Y el resultado de oír el Evangelio siempre depende de la condición del corazón de aquel a quien es dirigido. Porque esos son los terrenos, son los corazones. Y hoy ustedes vieron muchos corazones diferentes. Y quiero que como que ahora que los voy a mencionar puedan identificarlos. Y quiero también que puedan identificar que no solamente en otras personas, sino que nosotros también muchas veces recibimos la palabra de diferentes formas. Y en nuestro propio corazón, a veces la palabra la recibimos en estos mismos diferentes terrenos. Y el primer terreno está, ¿verdad? Es la semilla en el camino. Y se encuentra en Mateo 13:4 y dice, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Y aquí es donde Jesús mismo explica más adelante, porque aquí los discípulos estaban discutiendo, pero Señor, ¿por qué les hablas por parábola? Y el Señor les decía, en esta parábola le estaba diciendo, es que para que viendo no vean, ni escuchando puedan oír, porque aún diciéndole las cosas con completa claridad, no todo el mundo va a recibir la palabra. Y en Mateo 13:19 Jesús le explica, le dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y Débora esta mañana les hablaba de este mismo versículo. Porque precisamente si nosotros no explicamos el evangelio de forma correcta, eso es lo que acontece. El enemigo arrebata esa semilla porque no hubo profundidad. Quedó por encimita. Se sembró la semilla, cayó, pero no hubo profundidad. Y vamos a toparnos muchas personas que no hay profundidad. Son este tipo de personas que no se molestan en reflexionar en la palabra, ni meditar en ella, ni realmente si puede servir a su vida. Simplemente, pues sí, hablaron de esto, pero en su corazón no hay una intención de escuchar la palabra. Por eso nosotros no nos podemos frustrar cuando nos encontramos este tipo de personas en que les hablaste y a veces hay veces que parece que estás hablándole a una pared y ustedes tienen que haber visto uno que otro. Que tú estás ahí bien emocionado y tú ves allí. Y tú, que la palabra de Dios, y tú bien emocionado con todo lo que tienes que decirle a ellos. Muy motivado. Oh, sí, sí, qué bueno, qué bueno. Y yo, pero yo no te vine a traer una palabra bonita. Yo lo que quiero es que transforme tu vida. Y para ellos es como que, porque simplemente en su corazón no hay una disposición. Y yo me he dado cuenta que los he visto tantas veces, incluso a mí Dios me dice así, y ya yo estoy llorando pelega. Y yo, ay, Señor, sí, es verdad, Señor. Y uno se da cuenta de la diferencia. Hay personas que Dios les da una experiencia increíble, que a veces yo digo, Señor, hasta yo quisiera que tú me dieras una experiencia como esa. Y teniendo unas experiencias de que tienen unas experiencias de revelaciones increíbles con todo y eso, su corazón no cambia, no se quebranta. Porque no están dispuestos, no hay la intención de que realmente Dios cambie sus corazones. Simplemente no quieren. Y aunque es triste, Dios ya nos dijo que nos los íbamos a encontrar.
Y no nos podemos frustrar porque realmente ya Dios lo sabía. Ya Dios lo conocía. Dios sabe que no todos van a llegar al reino de los cielos, pero es su deseo. Es su deseo llenar el cielo, es su deseo. Yo recuerdo que una vez Betsenia, la esposa de Gamaliel, tuvo una visión donde veía a Jesús preparando una mesa y abría la puerta y era Jesús esperándonos que nos sentáramos todos a la mesa, porque ese es su deseo. Ese es el corazón de Dios. Y por eso es que tú y yo tenemos que tener esa disposición de a tiempo y fuera de tiempo hablar de la palabra. Por eso le decimos, no solamente es que salgas un día, que donde quiera que tú te encuentres, tan pronto estés en el trabajo, en la escuela, universidad, en una fila, no importa. Traten de hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque se van a desarrollar, van a tener más discernimiento y se van a dar cuenta que hay tanta gente dispuesta y que puedan ver de que si sembraron la semilla no se frustren. Hace, no sé, esta semana creo que fue, hace un año, Abdiel le habló a una persona y sembró una semilla y le dejó el número, este es mi número, como si nada hubiese pasado. Nada. Después de un año, los otros días, de momento él estaba trabajando, no me acuerdo. Estábamos en el local y de momento él le escribe, hola. La cosa es que después de un año lo contacta y ahora él está dispuesto a que le hablemos del evangelio. Por eso ustedes no se pueden frustrar cuando siembren la semilla, porque ustedes no saben en qué terreno realmente está cayendo. Que quizás ahora no viste el fruto, pero tú no sabes si de aquí a una semana alguno de ellos, viendo la tarjeta, estén tristes en su cuarto y de momento van a hacer una llamada, van a llegar hasta esta iglesia. No lo sabemos, porque eso lo produce el Espíritu Santo. Tu responsabilidad y la mía es ser obedientes a la palabra de Dios, salir a hablar las buenas noticias. Y Dios es el que va a ser y quien cambia los corazones, porque la palabra dice que Dios transforma corazones de piedra en corazones de carne. Así que no importa, Dios aún en el terreno más difícil, Dios puede hacer un cambio en cualquier corazón, pero Dios sí conoce el terreno. Tú y yo no lo conocemos y no nos podemos dejar llevar por apariencias, pero Dios sí lo conoce. Y si Dios tiene que cambiar un corazón de piedra y transformarlo en corazón de carne, uno que tirabas la semilla y el maligno rápido la arrebataba, Dios sabe qué hacer con esa persona para transformarlo en un terreno fértil. Tú y yo solamente tenemos que ser obedientes. Y el próximo terreno es la tierra rocosa. Y dice la parábola, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Jesús explica, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Este tipo de personas tienden a ser personas muy emocionales. Les gusta la palabra, se emocionan. Ay, sí, eso es bueno. Eso es prácticamente como los likes que decía Débora. Me gusta. Eso sí, se emocionan, sí, yo quiero. Pero realmente, para tú recibir el evangelio, tú tienes que estar dispuesto a morir a tu yo. Y este tipo de personas no están dispuestos a negarse a ellos mismos, no están dispuestos al sacrificio, no están dispuestos a los momentos difíciles, cuando la palabra claramente nos dice que van a haber momentos difíciles, que también vamos a tener persecución, que también vamos a tener, la palabra dice claramente que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo.
Y este tipo de personas no quieren los momentos difíciles, les gusta, pues lo que es lo fácil, lo fácil. Sé que los han visto mucho, les gusta lo fácil. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a que sean verdaderos discípulos. Gente que esté dispuesto a ser disciplinado, que esté dispuesto a negarse a ellos mismos. Así que son marchitados con el calor porque no tienen raíces. No les gusta buscar la palabra. Les gusta que les hablen de la palabra y si a ellos les interesa, la reciben. Pero ellos no están dispuestos a profundizar en la palabra de Dios. Y realmente la palabra de Dios es la que nos cambia y nos transforma. Tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Porque el Espíritu Santo es el sello, es el que nos da la entrada al reino de los cielos. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra, nos engañan fácilmente. Si no tenemos conocimiento de la palabra, no sabemos qué promesas Dios nos está dando. No sabemos la autoridad que nosotros tenemos. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Yo en mi caso tuve lo mejor de los dos mundos, porque mi madre era la de las experiencias espirituales. Mami siempre tenía visiones, mami tenía sueños, mami hablaba en lengua, pero mi padre era excelente en la palabra. Mi padre era un maestro. No era maestro en la iglesia, pero en casa siempre lo fue. Tenía mucho conocimiento de la palabra y siempre me hablaba en el camino, me decía, y todas las preguntas que yo tenía, yo se las decía a él porque siempre tenía ese conocimiento y yo me di cuenta que esa era la base correcta, tener la palabra y tener la experiencia. Por eso es que les decimos que cuando vamos a las calles se supone que no solamente vayas con palabras, sino con demostración de poder. Tiene que haber la demostración de poder, tiene que haber la experiencia junto con la palabra de Dios. La gente está cansada de escuchar tanta palabra. Por las redes lo que hay es un montón de opinionados. Todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene, y ya la gente está cansada de tanta información que necesitan escuchar y ver que existe un Dios de poder. Porque la gente ya no cree que Dios sana. La gente ya no cree que eso de demonios, esos son emocionalismos de la gente. Y no saben que hay un mundo espiritual que es real. Y que ellos mismos necesitan ser liberados porque no lo han visto, porque... Pues como decía aquel, mira, yo estoy ya por ser ateo, el que les contaba a Débora esta mañana, porque yo ya lo he intentado todo, he visto muchas iglesias, pero él no ha tenido esa experiencia y necesitan tener esa experiencia. Tenemos ese tercer terreno que es entre los espinos y dice la palabra, en la palabra, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Y de la experiencia que yo les hablé ahorita, que yo les decía, Señor, yo quiero que ellos experimenten lo mismo que yo. Cuando esa muchacha me habló de esa palabra de parte de Dios que me decía, es que no has entendido que sin mí nada puedes hacer. Cuando yo veo esa palabra en la Biblia, en ese mismo versículo, hablaba de que el deseo de Dios era que lleváramos mucho fruto. Y ahí fue que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero llevar fruto que permanece. Como dice ahí en esa palabra, fruto que permanece. Y es por eso que yo sé que el Señor nos ha llevado por muchos años de estudiar la palabra, de preparación, de aprendizaje con las metidas de patas también, porque pues no, si nosotros no nos exponemos no vamos a aprender, así que también nos vamos a equivocar. Como la otra vez, yo siempre les cuento echando fuera demonios. No les recomiendo nunca hablar con los demonios, no hablen conversación, porque Satanás es padre de mentira. Y yo recuerdo que en aquella conversación comenzó a decirme, no, somos muchos. El demonio empezó, estábamos ministrando liberación. Somos muchos y aquí vas a estar toda la noche y nosotros estábamos cansados.
Y estábamos en una casa totalmente extraña, pues fue una persona que iba bajando por el camino y de momento bajando por el camino, oye, ustedes pueden orar por mí, pero era como el enemigo tratando de burlarse de uno, porque se le veía. Y ahí que esa persona, pues, ¿tú quieres que oremos por ti? Pues nada, ella venía bebiendo. Pues oramos por ti, allí empezaron a manifestarse y qué sé yo. Pero yo recuerdo de esa vez que cuando estaba en el piso y los demonios empezaron a decir, no, 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 somos muchos, aquí vas a estar toda la noche, como estábamos en una casa. Y pues dijimos, pues está bien, vamos a dejarlo aquí en otra ocasión. Y cuando nos estamos, ¿verdad? Ya despedimos a la persona, la señora de la casa nos dijo, ¿por qué ustedes hicieron eso? Y yo, ¿pero qué? Justamente cuando ustedes estaban orando por ella, yo vi que llegó un carruaje que se paró frente a la casa y comenzaron a bajar ángeles. Dios había enviado la ayuda para esa administración que era fuerte, pero nosotros le prestamos oído a lo que el enemigo dijo. O sea, no siempre nos va a salir bien y cometí un error, pero sabe que de los errores se aprende. Así va a ser en el camino, vamos a cometer errores. Sí, a veces vamos a hablar lo que no tenemos que hablar o no hablamos lo que tenemos que hablar. Pero lo importante es que obedezcamos a Dios. Y a veces no nos damos cuenta que la iglesia fallamos en eso, simplemente en no obedecer. Sabemos mucha palabra, tenemos mucho conocimiento, buscamos todas las formas habidas y por haber de cómo se supone que se hagan las cosas, pero no las hacemos. Y cuando nosotros salimos a la calle, vieron que la experiencia es diferente. Uno sale lleno y no teníamos que tener mucho conocimiento porque probablemente ninguno le dijo un versículo de memoria a alguno de ellos. ¿Alguno lo hizo? Alguno lo hizo, le dijo un versículo de memoria, porque la palabra de Dios en tal lugar. ¿De qué hablamos? Oramos, hablamos de nuestra experiencia, hablamos yo sí le expliqué al muchacho del arrepentimiento, le expliqué del bautismo, le hablé del Espíritu Santo, pero no tenemos que tener tanto conocimiento. Tenemos que simplemente hablar lo que de nuestra experiencia. Y es bueno sí saber de la palabra, como les dije, es importante, pero se nos va a hacer más fácil. Y el próximo terreno que nos vamos a encontrar es la tierra fértil. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. No sabemos quién de ellos es tierra fértil. El que estuvimos buen rato, yo sé que si se le explica con más detenimiento el evangelio, yo sé que puede ser tierra fértil. Pero tenemos que estar dispuestos. ¿Saben por qué? Porque no sabemos si ese uno que le predicamos alcance multitudes. No sabemos si ese único que le predicamos ese día esa persona tenía intenciones de quitarse la vida. No sabemos, ese uno dependía su salvación en ese día. Y a veces tomamos livianamente en el hablar la palabra y dudamos y titubeamos tanto cuando estamos hablando de la salvación de tanta gente. Y yo quiero que ustedes se vayan con el peso de no solamente que fue una bonita experiencia, sino que tenemos que seguir haciéndola, que tiene que ser constante en nuestras vidas, que aún nosotros cuando recibimos la palabra tenemos que examinarnos. Si nosotros cuando estamos recibiendo la palabra nos están ahogando las riquezas y las vanidades y los quehaceres de esta vida. Porque a veces sí, Señor, recibir el evangelio, pero a veces Dios nos da palabra y a veces no, porque lo que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Y esa palabra no la estamos recibiendo nosotros en nuestra propia vida porque los quehaceres la están matando. A veces no recibimos esa palabra porque no queremos profundizar, porque no queremos buscar más. Y el Señor te está hablando de llevarte a profundidades, pero nosotros somos los que no queremos. Y tenemos que examinarnos nosotros mismos en qué terreno nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios.
Porque a veces si Dios te habla de qué tienes que hacer, pues entonces esa palabra, pues no, esa pues quizás más tarde, quizás sí conozco a Dios, pero hasta aquí. Y nosotros mismos a veces no estamos siendo terreno fértil con toda la palabra y las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere dar más y otorgarnos más. Pero para poder el Señor otorgarte a ti y a mí más, tenemos que ser obedientes en lo poco. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. En lo poco que el Señor nos daba, nosotros éramos obedientes sin tenerlo todo. El Señor nos seguía dando más y nos seguía dando más y nos seguía dando más detalles, porque a veces queremos tener todo el panorama para entonces nosotros movernos, y Dios no trabaja así, porque a veces si Dios te da todo el panorama te vas a quedar estancado porque no quieres pasar por ese proceso que es necesario para que tú puedas crecer, y porque queremos evitar eso no nos moveríamos nunca. Por eso no necesariamente Dios te va a dar todos los detalles. Lo que sí tenemos que hacer es ser obedientes a la palabra que Dios te da específicamente. Y yo me he dado cuenta que ha sido así. Y yo le contaba a Carla que el Señor a nosotros nos empezó de momento a dar mucha palabra y teníamos visiones, tenía muchas palabras que Dios me daba en una libreta. Hasta que hubo un momento que el Señor me confrontó a mí y me dijo: si no accionas la palabra que te he dado, que tienes escrita en una libreta, las visiones, los sueños y las palabras que te he dado, no se va a cumplir. Y ese momento a mí me estremeció, porque yo tenía el pensamiento de que pues como Dios lo dijo se va a cumplir, pero yo no tenía que hacer nada. Y no. Si Dios te está hablando es porque tú y yo tenemos que accionar algo en lo que te está diciendo. Y una vez tú acciones esa palabra en lo que te está diciendo, el Señor va a otorgarte más. Pero ¿cómo nos va a otorgar más si en lo poco no estamos siendo fieles? Y así es como Dios trabaja con nosotros. Porque Dios sabe que si Dios me hubiese dicho a mí todo el proceso que iba a pasar, probablemente le hubiese dicho gracias, pero no gracias. Pero una vez pasado el proceso, te puedo decir que era necesario, que aprendí muchísimo. No les voy a negar que fue duro el proceso, pero quizás hubiese dañado a otros, porque yo tenía que cambiar, yo también tenía que morir a cosas. Yo también tenía que ver el sufrimiento de cerca para ser más compasivo con aquellos que nos vamos a encontrar en la calle. Porque si no, vamos a ser legalistas. No, porque la palabra dice. Pero tenemos que ser empáticos con las personas, tenemos que tener misericordia y ver a ellos con misericordia, así como Dios nos vio a nosotros con misericordia. Como decía en la palabra que Jesús lloró. Que cuando tú veas al necesitado, tú te conmuevas, que tu corazón se pueda conmover. Así como Dios se conmueve, porque estamos compartiendo su sufrimiento. Porque dice la palabra que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Y esa parte a veces no la queremos, pero es necesaria. Y cuando entonces tú comienzas a hablar con las personas, tú te das cuenta de que, wow, mi proceso fue difícil, pero te puedo entender. Te entiendo porque para mí tampoco fue fácil. Para mí no fue fácil ver a Débora, yo acabando de perder a mi bebé, ver a Débora que perdía la mente por completo, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y yo decía, Señor, esto por mucho tiempo no lo voy a soportar. Pero ver la mano de Dios constante ahí, que Dios no nos dejó en ningún momento del proceso. A ver que a Jonathan y Roxana, todo un año sin trabajo, con la llegada de su bebé que vino con problemas que desde el vientre le decían que iba a morir. Estuvo con nosotros 8 años. Pero yo vi la fidelidad de Dios. Y no se los voy a negar, no fue fácil, pero vimos la fidelidad de Dios. Ellos un año completo sin trabajar y jamás les faltó nada. Nunca. Dios movía a personas que ustedes no tienen ni idea.
Cómo Dios movía a personas que ni conocíamos para traer lo que ellos necesitaban. Pero ¿sabes qué? Cuando entonces vemos a personas en necesidad, somos conmovidos con el corazón de Dios, porque sabemos lo que es pasar necesidad, porque lo hemos visto de cerca. Así que no conocemos los terrenos, pero Dios lo que desea es que seamos obedientes. Así que sigue el camino. Y Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Jesús nos dio el ejemplo. Él es el agricultor que siembra la buena semilla. Que seamos terreno fértil. Porque dice la palabra: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y vemos por ahí a muchos diciendo: no, yo creo en Jesús. Y dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de su Padre. Entonces tenemos que ver quién es su Padre. ¿Realmente han venido a ser hijos del reino? Pero el Señor dice en 1 Corintios 3, del 6 al 9, y con esto los dejo, les dije que iba a ser cortita, no me extendí mucho. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que Dios te hará crecer. Así que Dios hará crecer y dará el crecimiento a cada una de esas semillas que quizás hoy tú sembraste. El Señor es el que se encargará de dar el crecimiento. Quizás hoy sembraste, quizás hoy regaste, no lo sabemos. Quizás llegará el momento en que te toque cosechar. Y es hermoso. Hace poco nos tocó cosechar. El domingo pasado a Débora le tocó cosechar. Y esa persona, fue el domingo, esta semana estábamos de ayuno y se conectó todos los días. Al otro día ya estaba ayunando y llevaba toda la semana ayunando. Y recibió el domingo a Cristo. Y cuando te toca cosechar y comenzar a verlos crecer es maravilloso. De verlos como que dando sus primeros pasos, viendo que están permaneciendo firmes. Los vemos, yo digo que los de Panamá a mí me matan, porque los de Panamá tienen un hambre que hasta uno se emociona. Y verlos que en tan poco tiempo ya ellos escuchan la voz de Dios, tienen visiones, tienen experiencias espirituales. Tú los ves que aún por Zoom nosotros comenzamos a ministrar y reciben las lenguas. Y ni siquiera hemos impuesto las manos, no importa. Pero tú los ves crecer, tú ves que hay frutos que permanecen. Y ese era mi deseo. Fruto que permanece. Porque a veces vemos tanto dentro de las iglesias, a veces nos preguntamos, ¿realmente habrán tenido una experiencia con Dios? Cuando debemos discipular a aquellos que realmente han nacido de nuevo. Para poder ver ese fruto que permanece. Así que no se desanimen. Sigan ahí donde quiera que vayan. Y que podamos identificar los terrenos cuando vayan a ministrar. Y que hoy también, ¿verdad?, podamos identificar si en nosotros mismos todavía hay palabra que el Señor nos está dando, que le estamos poniendo stop, que lo estamos dejando ahí en la superficie, o que no lo estamos dejando profundizar, que no estamos profundizando nosotros en Dios, que estamos dejando que los quehaceres de este mundo y la riqueza
ahoguen esa palabra, esa promesa que Dios tiene para tu vida. Y que hoy podamos tomar acción. Y no solamente, ¿verdad?, que disfruten, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado hoy, sino que podamos seguir creciendo. Mañana la palabra que vamos a traer tiene que ver precisamente con ese crecimiento. Porque en Dios siempre tu crecimiento debe ser constante. No es que hoy conociste a Dios y hasta ahí se quedó. Siempre tú tienes que estar en continuo crecimiento. No te vas a aburrir porque lo que aprendiste ayer no es lo mismo que vas a aprender hoy. Y lo que tuviste que entregarle a Dios ayer no necesariamente va a ser lo mismo que le vas a entregar a Dios hoy. Porque Dios te va a seguir revelando en tu vida y en la mía áreas que donde te vas a dar cuenta que después de mucho tiempo, wow, aquí había orgullo todavía. Wow, todavía no he entregado esto. Y esas áreas, constantemente Dios va a estar trabajando para que te pueda dar más. Que podamos estar dispuestos. Y que no nos cansemos de hacer el bien, porque ahí dice claramente que hay recompensa por su labor. Todo el sacrificio que hoy hiciste, el sacrificio que cada día haces, que ustedes como pastores llegan aquí constantemente y se esfuerzan por dar la palabra, porque sea la palabra completa, la palabra que proviene de Dios. Hay recompensa por su labor. Dios no pasa ni menosprecia lo que tú pensaste que era poco. Para Dios no es poco, mientras te mantengas obedeciendo a Dios. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie. Nos gustaría, ¿verdad?, ministrar por ustedes antes de irnos.